buenas tardes. Mi nombre es Carlos Iparraguirre. Les damos la bienvenida a todas y todos que están participando de esta nueva ronda de encuentros. Ronda de encuentros es un espacio pensado para enriquecer el diálogo y el debate sobre diferentes temas que hacen a nuestra ciudad, que hacen a nuestra sociedad. Es un espacio abierto donde se comparten generalmente distintas investigaciones o miradas sobre temáticas, buscando fomentar el pensamiento crítico, buscando generar conocimiento a partir de la discusión, del aporte de ideas de distintas miradas. Y se llama rondas de encuentro porque estas rondas surgen de encuentro, que es un espacio abierto, pero un espacio comprometido políticamente, que respalda a un grupo político con representación en el marco del Consejo Municipal de la ciudad hace mucho tiempo. En la actualidad son los concejales Lucas Simonielo y Leandro González, los representantes de este grupo, que representan en el marco del Consejo Municipal. Hay también personas de este grupo en la gestión del gobierno municipal, que es la gestión del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, y en la ciudad en este caso, el cual integramos. Y encuentro es un poco el sostén de debate, de discusión, de generación de ideas para este grupo. En el día de hoy nos acompaña José Garriga Zucal, es antropólogo, investigador social. La verdad que para mí es un lujo porque siempre lo he leído, así que poder presentarlo y compartir este espacio es un gusto que uno se da. Es especialista en el análisis etnográfico de violencia. Sus estudios han ido desde Barra Brava o el ámbito del fútbol al tema policial. Estudia los vínculos entre práctica violenta y conformación de señales de pertenencia. Es investigador del CONICET, licenciado en Ciencias Antropológicas de la UBA, magíster en Antropología Social y doctor en Antropología Social de la UBA. La verdad es que cuando leí Haciendo amigos a las piñas, José, lo que me cautivó de entrada, poco de leerlo, es la claridad con la que en este análisis siempre tan complejo vos definías o definís tan claramente ese grado de normalidad o de legitimidad que el propio mundo del fútbol cobija o protege a los sectores más violentos, ¿no? Es decir, lo que muchos parecen ver o parecemos ver a veces como algo fuera de lo normal, en el ambiente del fútbol es demasiado normal. Quiero comentar que este trabajo de José, él durante 2 años, creo, se metió a convivir con la Barra Brava de Huracán, y ese trabajo de investigación después ha sido un aporte muy rico para las investigaciones en esta materia. En lo personal te cuento que clase que damos de violencia en el fútbol y en el deporte, desde el ámbito del derecho deportivo, te citamos varias veces y tomamos esos aspectos de Haciendo amigos a las piñas como otro aporte después de la compilación que hiciste de Violencia y Fútbol, de Editorial Godot. La verdad son muy enriquecedores. Así que en lo personal es un lujo, aprendamos, compartamos de la experiencia, de los aportes que José seguramente hoy nos va a dejar para una mirada más amplia de la violencia en nuestra sociedad. En un momento muy particular, donde esto genera muy fuertes discusiones. Estamos en nuestra ciudad hoy, en estos días, pasando un debate de esta naturaleza, como pasa cotidianamente también en nuestro país. Así que, bienvenido, José. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que me escuchen bien. La verdad que a veces falla, pero bueno. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, a Andrés y a la gente de Encuentro.
Para mí siempre es muy interesante intentar y lograr estos espacios de discusión en los cuales uno dialoga tal vez con investigadores que no son investigadores no, con actores que no son del campo con los que estamos totalmente acostumbrados a hablar, ¿no? Muchísimas veces nosotros y nosotras, los que laburamos estos temas, estamos muy, pero muy cómodos trabajando y tratando con colegas que entienden lo que decimos y que les resultan sumamente fácil de entender, pero siempre es un desafío y un desafío muy interesante salir un poco del espacio de comodidad e intentar charlar con gente que no está tal vez todo el tiempo pensando en estas cosas y tampoco está todo el tiempo pensando en estas cosas de una manera tan conceptual como a veces pensamos nosotros y nosotros que elaboramos este tema. Bueno, entonces, nuevamente muchas gracias. Y cuando Andrés me contactó para hacer la charla, me dijo que podía ser bastante relajada. Entonces, lo que les propongo son trabajar o charlar, hablar con ustedes muy relajadamente acerca del concepto de violencia y que pensemos juntos y juntas cómo se concibe la violencia, ¿no? Como bien me presentó Carlos, yo trabajo la violencia hace ya muchos años. Empecé trabajando temas de violencia en el fútbol en 1999 y hasta el 2009 trabajé tema de violencia como antropólogo haciendo trabajo de campo en dos barra bravas diferentes, una en Colegiales y el otro de Huracán, otra en Huracán. Hice trabajo con Huracán durante más de 4 años y me transformé en hincha de Huracán. Yo no era hincha de Huracán y ahora sí soy hincha de Huracán. Ustedes saben que para el mundo futbolístico argentino eso es casi una traición, alguien que pasa de un cuadro a otro está mal, pero bueno, yo lo hice y hoy soy hincha de Huracán. Antes era hincha de River, cambié un poquito, no cambié tanto los colores. Bien, y del 2009 a la actualidad estoy trabajando temas de violencia policial, que ese es mi tema de investigación en CONICET, trabajo temas de violencia policial. Principalmente los trabajo sobre todo al principio de mi investigación, desde una perspectiva policial. A mí me interesaba, o me interesó durante mucho tiempo, entender qué definen los policías como violencia, ¿no? Y entonces lo que hice fue hacer trabajo de campo con policías de la provincia de Buenos Aires y después con policías de la Federal, intentando entender los sentidos de la violencia para ellos y ellas. En el medio también hice varios otros trabajos sobre violencia. Trabajé haciendo un trabajo sobre violencia y delito en Fuerte Apache, que es un barrio acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, muy cercano a la ciudad de Buenos Aires, y en otros barrios populares, intentando entender qué era la violencia para esos vecinos. Y también durante 5 años coordiné el Observatorio de Violencia en las Escuelas del Ministerio el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, he trabajado en varios temas que tienen que ver con la violencia, y por eso cuando me defino como un violentólogo. Soy un violentólogo, o sea, soy alguien que intenta entender la violencia, o las violencias mejor aún, y trabajo de eso. Pero entonces, mi propuesta para que charlemos hoy tiene que ver con pensar la violencia y cómo la pensamos, ¿no? Hacer una reflexión acerca de la violencia. Y para eso, lo primero que les propongo es intentar, por un rato, aunque sea, salir de la idea de la denuncia para con la violencia. Un lugar muy común que tenemos para pensar la violencia es denunciarla y señalar que está mal. Y lo que les propongo durante un rato es suspendamos nuestros juicios de valor sobre la violencia e intentemos entender algunas lógicas de la violencia. ¿Para qué sirve esto? Sirve principalmente, y buena parte de ustedes, los que están aquí lo saben, para pensar, por ejemplo, políticas públicas para la prevención de la violencia, ¿no? Si nosotros estamos realmente interesados en prevenir algún fenómeno de la violencia, no podemos tomar como punto de partida lo que nosotros creemos de la violencia, sino que siempre es mucho mejor intentar entender cuáles son los sentidos que le dan a la violencia los actores que cometen actos violentos. Entonces, por un ratito nada más, les propongo que suspendamos nuestros juicios sobre la violencia e intentemos entender una aproximación a la violencia que no parta de una indignación moral, ¿no? No señalar la violencia está mal, sino intentar entender las violencias. Y para eso les propongo 6 pasos diferentes para entender las violencias. 6 pasos para atravesar juntos para entender las violencias en nuestras sociedades, pero en todas las sociedades, pero sobre todo para nuestra sociedad. El primer paso, que es
súper necesario es dar cuenta de que no hay una definición de violencia, no existe una definición común de violencia. Y seguramente algo que nos sorprenderá en este mismo espacio, en las 50 o 60 personas que estamos reunidas a través de esta charla virtual, seguramente vamos a tener acuerdos acerca de algunas prácticas como violentas, pero otras no vamos a estar de todo de acuerdo. Va a haber algunos que definan, por ejemplo, los insultos como violentos y otros no. Va a haber algunos o algunas que definan los piropos como violentos y otras no. Y entonces ahí vamos a dar cuenta que lo que se define como violencia, nunca podemos tener una definición universal de la violencia. Es necesario entender que en una sociedad hay muchas definiciones de violencia. En nuestra sociedad hay muchísimas definiciones de violencia y muchísimas definiciones diferentes de violencia. No hay una sola definición de violencia. Ese es el primer paso, para mí importante, para intentar entender las violencias. La violencia, entonces, no hay una sola definición de violencia en nuestra sociedad, sino que hay muchas. El segundo paso necesario para entender la violencia es pensar que lo que se define como violencia, o las distintas definiciones de violencia en una misma sociedad, son el resultado de un campo de disputa. O sea, es una discusión constante lo que se define como violencia. No estamos todos de acuerdo. Entonces, todo el tiempo es una discusión acerca, esto es violencia, esto no es violencia. Y esto es, para mí, recontra importante para entender algo central de la violencia, que es que lo que se define como violencia en una sociedad siempre está cambiando también. ¿No? Imaginen, la definición de nuestros abuelos sobre violencia era muy diferente a la definición de violencia que tenemos nosotros. Y entonces, lo que una sociedad va definiendo como violencia es siempre el resultado de un campo de disputas donde diferentes actores luchan por definir una práctica como violenta o por una representación como violenta. Entonces, la violencia o lo que se define como violencia es siempre un campo de disputa, nunca hay un acuerdo. Obviamente que si aquí creo que lo mencionó Carlos, hay legisladores, esto es lo que, después hay legislación que define la violencia, obviamente, ¿no? Y cierta forma de violencia, pero lo que quiero que entendamos es que a nivel social no hay una definición de violencia. No hay una definición de violencia. Y lo que tenemos que pensar como investigadores o para reflexionar sobre la violencia es que hay muchas definiciones de violencia y que esas definiciones son el campo de disputa, un campo de disputa entre distintos actores. Y entre distintos actores que algunos tienen más o menos poder, ¿no? La dimensión del poder aquí también empieza a ser un punto importante. Quien que tiene el poder para definir una práctica violenta tiene más capacidades para decir eso está mal. ¿Está bien? El segundo paso que para mí es importante para entender las violencias es entonces dar cuenta que lo que se define como violencia es el resultado de una disputa por los sentidos y los significados de diferentes prácticas en un momento determinado. Y así nosotros entendemos que las definiciones de violencia son mutantes, cambian con el tiempo, hay dinamismo, y que muchas veces las definiciones, o sea, las fronteras, son muy porosas. El tercer paso, si entendemos los otros dos, el tercer paso es el resultado de esos dos primeros pasos que dimos, y es pensar que la violencia entonces es una lucha por la clasificación. Es una lucha por clasificar a una práctica como violenta. Por eso cuando hablamos de violencia, el punto importante es quién define a eso como violencia. ¿Quién define la violencia? Y este es un punto central para los que trabajamos violencia. Yo trabajé con barra bravas y trabajé con policías, y cuando yo le preguntaba a los policías si ellos tenían prácticas violentas, me decían, no, nosotros no, a nosotros. La violencia es lo que cobramos, me decían los policías. Lo primero, la violencia es lo que cobramos. Entonces, me parece importante cuando pensamos la violencia es entender quién define la violencia como un punto de partida, porque así vamos dando cuenta de que hay muchas definiciones como violencia en una sociedad que son definiciones diferentes, según los grupos sociales. Entonces, lo que quiero que pensemos es cómo hay un campo de clasificación en disputa dentro de una sociedad. Y el quién es una parte importante de la definición, de ver quién define como violencia.
algo. Vamos a ver, por ejemplo, si lo quieren, es que las leyes definen ciertas prácticas como violentas, ¿no? Entonces, el poder de la ley tiene una capacidad muy grande para clasificar algunas acciones como violentas. Pero también vamos a ver, si quieren, después con muchos ejemplos, que muchas de esas prácticas que se clasifican como violencia de la ley y que son perseguidas por la justicia y por las policías, no son entendidas como violencia para los actores que las practican. Y ese es un punto importante entonces. ¿Quién define la violencia? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos pensar políticas públicas, por ejemplo, para la prevención de la violencia, debemos pensar por qué los actores que cometen actos que otras personas definen como violentas no se definen a sí mismos como violentos. Cuando trabajaba con Barra Brava, los Barra Brava no decían que tenían prácticas violentas. Ellos se la aguantaban, eran aguantadores, y nunca pensaban a sus prácticas dentro del mundo de la violencia. Por más que vivían en la misma sociedad que decía todo el tiempo que ellos eran violentos. El cuarto paso, y viene también siguiendo toda esta cuestión, es que la violencia es una definición, entonces, es una clasificación moral de la sociedad, es una clasificación que define unas prácticas de forma negativa. Y como esa clasificación es una definición moral, lo importante es entender que en nuestra sociedad casi nadie quiere ser definido como violento. Es muy difícil encontrar en nuestra sociedad a alguien que quiera ser definido como violento. Nadie le gusta ser definido como violento, porque es una impugnación moral sobre las prácticas, sobre los actores. Si a vos te dicen sos violento, dentro de nuestra sociedad es cargar con un estigma. Entonces nadie quiere ser definido como violento. Como nadie quiere ser definido como violento, y que va a ser el eje central de esta discusión, lo más importante para mí es que vemos cómo los actores que tienen prácticas violentas empiezan a construir diferentes argumentos que les permiten legitimar sus prácticas. ¿Está bien? Entonces, cuando una práctica es legítima, no es violenta. Y ese es el quinto paso. Para hablar de violencia, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo se construye la legitimidad de las prácticas. El quinto paso, y que hoy voy a extenderme mucho en esa idea, es la idea de legitimidad. Cuando hablamos de violencia, hablamos de legitimidad. ¿Qué se define como violencia? Una práctica que es ilegítima en un contexto determinado. Dentro de un grupo determinado, dicen, eso está mal, es ilegítimo. No ilegal, y acá quiero entonces señalar una gran diferencia, ¿no? No ilegal. La legalidad tiene una capacidad para construir legitimidades, pero no siempre van de la mano la legalidad y la legitimidad. Muchísimas veces hay prácticas que son legítimas, pero son ilegales. Y entonces, en ese punto, es necesario entender cuáles son las raíces que construyen esa legitimidad. ¿Por qué son legítimas esas prácticas? ¿Por qué ciertos grupos sociales construyen prácticas que son legítimas a pesar de que sean ilegales? Entonces, el punto de la legitimidad es un punto central para pensar, por ejemplo, cómo los recorridos históricos en la construcción de legitimidades en nuestra sociedad sobre prácticas que en otras sociedades no son definidas como violentas y en la nuestra sí, o al revés, ¿no? Es un punto importante para pensar lo que se define como violencia y cómo modificar eso. Las discusiones sobre la violencia de género es una discusión sobre la legitimidad de la violencia en los últimos años, ¿no? Buena parte de las prácticas que antes eran legítimas pasaron a ser ilegítimas. Y entonces, en ese proceso de legitimación, lo que se está discutiendo es una capacidad de la violencia de estar naturalizada. La violencia se naturaliza, se concibe como normal, es legítima, y entonces no nos damos cuenta. La aceptamos, la reproducimos, es parte de nuestra forma de actuar. ¿Por qué es legítima? Porque son prácticas que son legítimas. Tengo muchos ejemplos para pensar esta cuestión en los últimos años. Hoy hubo un montón de prácticas que antes eran consideradas como normales o naturales, todo entre comillas, normales, naturales, pero que con el tiempo se fueron dando cuenta de que eso no era normal, ¿no?
por ejemplo, el control económico del varón sobre la mujer en el mundo familiar. Durante muchísimo tiempo eso parecía natural. En los últimos años eso se fue dando cuenta de que eso no era normal, que no era natural, que ahí había una práctica de dominación que tenía en muchos casos ribetes de violencia. Pero lo mismo podemos decir con un montón de prácticas, por ejemplo, en el mundo de las escuelas, con un montón de prácticas que antes eran naturalizadas y que eran concebidas como normal, cargadas, burlas, y que con el tiempo lo que queda claro es que esas eran prácticas violentas, ¿no? La forma de discriminación en el mundo de las escuelas, por ejemplo, que en los últimos años se han desnaturalizado, han dado cuenta de un mundo de violencias que antes eran concebidas como normales. Y en este punto a mí me parece importante dar cuenta. Tengo un perro que ladra, no sé si se escucha, espero que no. Disculpen, es el peligro de estar en la casa de uno, ¿no? Me parece sumamente interesante en los últimos años dar cuenta de una inflación de la violencia, ¿no? Y eso tiene que ver con la discusión por la legitimidad de las violencias. En este caso, siempre hago un chiste respecto a la inflación, en este caso la inflación es buena, ¿no? La inflación habitualmente es mala, pero en este caso la inflación de las violencias es buena. ¿Por qué? Porque ilumina una cierta cantidad de prácticas que antes eran naturalizadas y eran concebidas como normales, y entonces se dejaban pasar. La discusión sobre la violencia lo que hizo es poner en el foco, poner en el primer plano una cierta cantidad de prácticas que tienen que ver con la violencia. Entonces, hay una discusión mucho más grande sobre la violencia en los últimos años, los últimos 20 años sobre todo. Un montón de prácticas antes eran normales, han empezado a ser definidas como violencia, y eso requiere la modificación de un montón digo un montón porque de prácticas que tenemos interiorizadas, todos y todas, ¿no? Por ejemplo, para pensar la violencia de género, la reproducción de la violencia de género es una reproducción que hacemos todos y todas, porque tenemos interiorizado una cierta cantidad de valores que los reproducimos en nuestra forma de interacción. Entonces, ¿cómo modificamos eso? ¿Sí? Buena parte de lo que nosotros creemos que es legítimo también reproduce ciertas lógicas de la violencia. Bien, entonces, después sigo sobre este punto, pero la legitimidad es entonces el quinto paso y es uno de los pasos más importantes. El sexto paso, disculpen, no voy para atrás, sino voy para adelante. El sexto paso y el último paso para empezar a hablar de las violencias, era para mí importante hablar de violencias, ¿no? El plural, agregar el plural. El sexto paso es agregar un plural cuando hablamos de violencias y no reducir las violencias a una sola violencia, que es algo que nos pasa habitualmente. Cuando hablamos de violencia, pensamos una sola violencia. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia en el fútbol, siempre pensamos en las violencias de los barra bravas y nos olvidamos otras formas de violencias. Las violencias de los plateístas, las violencias de los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando nos olvidamos del plural y para hablar de violencias? Lo que hacemos es ocultar otras formas que también son violentas y que quedan opacadas, que quedan invisibles y se siguen reproduciendo. Por ejemplo, para hablar de violencia policial, lo más común durante muchos años fue hablar de lo que se llamó comúnmente gatillo fácil. Pero quedaban un montón de otras prácticas invisibles, prácticas cotidianas, recurrentes de las fuerzas policiales que eran prácticas violentas. Hoy día, a partir de empezar a pensar el plural de las violencias, de las violencias en plural, digamos, se empezó, por ejemplo, a dar cuenta de las prácticas que los que trabajamos el tema de violencia policial llamamos hostigamientos, ¿no? La capacidad que tiene la policía de recurrentemente, por ejemplo, pedirle DNI a una persona todos los días, 2 o 3 veces, y eso cómo construye una situación de violencia. Los famosos paseos, ¿no? Te subo al patrullero, te paseo por todo el barrio y te voy amedrentando, ¿no? Todo un montón de situaciones que tal vez no eran antes entendidas como violencia, porque se ponía mucho más el ojo en las violencias físicas o en las violencias más tangibles, y se olvidaban un montón de otras prácticas que sí son parte de la violencia. Entonces, me parece que el sexto paso, y es un punto importante para dar cuenta de la diversidad de violencias en la sociedad, es hablar en plural, dar cuenta de las violencias. Teniendo en cuenta estos 6 pasos, propongo, si quieren, pensar la violencia en algunas dimensiones y luego abrir las preguntas. Veo que están saliendo algunas preguntas en el chat, no sé si quieren que las respondamos, si hacemos
Andrés, decime vos, Carlos, ¿cómo hacemos? José, nosotros con Franco la vamos recopilando, nosotros vamos tomando nota, digamos, y al final, si te parece, yo te la voy transmitiendo, o si cada uno quiere enunciarla de manera verbal, lo puede hacer. Está bien, está bien. Buenísimo. No, igual algunas de las preguntas me parecían re interesantes para ir y volver, pero si las leo me pierdo también, me pasa eso, ¿no? Pero bueno. ¿Querés que la lea yo, las que tenemos acá? Después las retomamos. Bárbaro. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta estos 6 pasos para comprender la violencia, les propongo que pensemos las violencias como recursos, ¿no? Y entonces entendamos que la violencia es un recurso. Es un recurso en 3 dimensiones diferentes, pero es un recurso que tenemos todos y todas a mano. Es un recurso, la primera dimensión de la violencia como recurso es la idea de tener la violencia como una práctica que nos pueda, que pueda construir identidad, que pueda construir sentido de pertenencia, que pueda servirnos para algo. La violencia como servirnos para algo, digamos. Buena parte de, por ejemplo, los jóvenes con los que trabajé usaban la violencia como un recurso para ganar prestigio, ¿no? La violencia era ser reconocido como aguantador, como picante, es un recurso para ser prestigioso en un contexto determinado. Y ahí entonces hay varias cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Entonces, ¿se trabó? No. ¿Se trabó un poquito? ¿No? Hay varias cuestiones que me parecen importantes. Entonces, si entendemos a la violencia como un recurso, es un recurso que los actores y los y las lo usamos. Se usa, la violencia se usa. Se usa porque es legítima en un contexto determinado. Y esto me parece importante, que tengamos en cuenta entonces que todos y todas tenemos prácticas que otros pueden definir como violentas. Estoy seguro que si cualquiera de ustedes viene a comer a mi casa a la noche, me va a decir, y yo le grito a mi hijo, quédate quieto para comer, va a decir, qué tipo violento. Y así un montón de cosas, prácticas que todos tenemos, todos y todas tenemos, prácticas que desde la mirada de otro pueden ser definidas como violentas, pero que para los actores son legítimas porque sirven para algo. La violencia es un recurso que sirve para algo. Y uno de los recursos más interesantes de los que yo analicé es cómo la violencia en ciertos contextos determinados da prestigio. Y eso es un punto que me sirvió para analizar las violencias entre los barra bravas, entre los policías, pero también en el mundo de las aulas, cómo la violencia funciona como un recurso para ser respetado, ¿no? Y empieza a haber una palabra que es bastante recurrente, sobre todo en el mundo de los sectores populares, ganarse el respeto. Y el respeto, ¿cómo se gana? Muchas veces se gana poniendo el cuerpo, peleándose, etcétera, etcétera. Entonces, el prestigio vinculado a la violencia como un recurso. Y aquí, entonces, obviamente que la violencia es un recurso que sirve para algo, pero que la mayor parte de las veces no se define como violencia para los actores que cometen actos violentos, ¿no? Ellos la definen de otra manera. Un policía me contaba, por ejemplo, yo le preguntaba si tenía prácticas violentas y me contaba un montón de escenas en las cuales interactuaban con jóvenes de los sectores populares y que los trataban mal y ellos le daban correctivos, coscorrones, ubicates, ¿no? Un montón de nombres diferentes para señalar formas de violencia, prácticas violentas que los policías usan, que son un recurso para ganarse el respeto más entre los compañeros que con los pegados, ¿no? Pero, ¿cómo se usa la violencia? La violencia se usa, es un recurso que sirve para algo. Y entonces, esa era la primera dimensión de la violencia como recurso, que me parece importante tener en cuenta. La segunda idea de la violencia como recurso es la capacidad de impugnar al otro, definirlo como violento. El otro es un violento. Y eso es una capacidad de decir, yo no soy violento, ¿no? La violencia siempre es una particularidad de un otro. Él es violento. Ella es violenta. Esa sociedad es violenta. Los otros son violentos. El kirchnerismo violento. El pro violento. Ustedes van a ver la capacidad que hay de construir a la alteridad en forma de una impugnación moral. Y la violencia es un recurso que sirve para eso. Pasar por arriba, no,
no están dispuestos al diálogo. Un montón de formas en las cuales empieza a presentarse la violencia como un recurso que sirve para impugnar a la alteridad, al otro. ¿No? Bien, entonces ahí hay un punto importante también para pensar cómo se usa la violencia. La violencia también se usa definiendo a los otros como violentos y olvidándonos siempre, esperando algo más profundo de señalando al otro como más violento. El otro es el violento, no yo. ¿No? Y entonces hay algo interesante para definir la violencia. Siempre con una característica del otro. Y la tercera dimensión para pensar la violencia como un recurso es el placer. La verdad que la violencia para muchos y muchas da placer, como buena parte de las prácticas corporales. Entonces, la violencia es un recurso para el placer social. En esas tres dimensiones de la violencia como recurso, me parece que tenemos que, puedo ir desarrollando algunas ideas o cosas para que charlemos, pero esas tres ideas de la violencia como recurso nos permiten entender por qué la violencia se usa y cómo se usa en nuestras sociedades. ¿No? Y salir de la idea más de impugnación moral de los que usan la violencia. La violencia, cuando los actores que usan la violencia, que cometen actos violentos porque es un recurso para algo. Y ahí me parece que es importante entender la violencia como un recurso. Primero, para dar cuenta de, en términos sociales, de la distribución desigual de recursos que existe en nuestra sociedad. ¿No? Y entonces ahí vamos a tener un primer punto para dar cuenta que en una sociedad como la nuestra, donde hay una distribución desigual de recursos, y la violencia es uno de ellos, va a haber actores que tengan menos recursos para poder moverse en la vida social que otros. Y entonces va a haber actores donde la violencia, en muchos casos, sea uno de los pocos recursos que tiene. Lo voy a explicar, no sé si se entiende, pero lo voy a explicar con un ejemplo que tiene que ver con, yo hacía trabajo de campo con la hinchada de Huracán, ¿no? Y hacía trabajo de campo con la Barra Brava, y en la Barra Brava había diferentes grupos violentos. Había grupos que pertenecían más a la clase media y otros que pertenecían más a los sectores populares. Los grupos que pertenecían a las clases medias tenían diferentes posibilidades de pertenencia social. O sea, tenían diferentes grupos a los cuales podían adherirse. No solamente la Barra Brava, sino también podían ser parte de un grupo que tocaba música, de un grupo político, etcétera, etcétera. Había diferentes lugares de pertenencia posibles. Por el contrario, para los sectores populares, las posibilidades eran un poco más acotadas. Me parece que es central entender en nuestra sociedad cómo se distribuye desigualmente, muy desigualmente, las formas de pertenencia posible para los sectores sociales. Entonces, por ejemplo, los jóvenes que desean ser alguien y lograr sentido de pertenencia van a encontrar en los grupos violentos un lugar muy interesante para ser reconocidos y respetados. Por ejemplo, para entender el fenómeno de alguien que sale a tirar tiros, es necesario entender cómo se gana el prestigio y el respeto en algunos barrios. ¿No? Los trabajos de Eugenia Cosi sobre los tiratiros son trabajos muy interesantes para entender la violencia en Rosario y en Santa Fe. Entonces, la distribución desigual de la violencia como un recurso es importantísima para entender cómo en nuestra sociedad hay actores que tienen más o menos violencias, que usan más o menos la violencia. Todos y todas tenemos la violencia como recurso, pero sí, al mismo tiempo hay actores que tienen otros recursos a mano. Y eso habla de una desigual distribución de la sociedad. Y sobre todo, para pensar la articulación entre esta desigual distribución de la sociedad y la construcción de la legitimidad social de la violencia, lo que podemos dar cuenta es que la estructura social de la Argentina, lo voy a hacer simple, pero en los últimos 40 años se modificó profundamente y en esa modificación quedaron espacios de vacancia donde construir sentido de pertenencia. Hace 40, 50 años, todos y todas ustedes construían su identidad en el mundo del trabajo. El trabajo era un lugar donde se construía la identidad. La pertenencia social se construía en el trabajo. En los últimos años, el trabajo perdió la importancia que tenía antaño para construir sentido de pertenencia. Entonces, esos lugares los ocupan ahora otras agrupaciones sociales. Por ejemplo, los pibes de la esquina, las barra bravas, etc. En esa
en esas áreas de vacancia dejadas por el fin de la sociedad salarial, la violencia se vuelve más legítima. Se vuelve más legítima porque el fin de la sociedad salarial también es el fin de un Estado fuerte que tiene la capacidad de construir valores sociales que no estén vinculados a la violencia. Entonces, para pensar la violencia como un recurso, para pensar la violencia como un recurso, me parece importante que tengamos en cuenta que este recurso se distribuye desigualmente en la sociedad y es también más legítimo en una sociedad como la nuestra, donde los sentidos de pertenencia se construyen de modos más frágiles y lábiles. Porque antes los sentidos de pertenencia se construían en un mundo social determinado y ahora se construyen de forma diferente y múltiples. ¿Se entiende esto? Esto es ¿sí? Más o menos. Os expliqué medio, ¿sí? Más o menos. Bueno, entonces, esa es la segunda cuestión. Entonces, pensar que la violencia como un recurso se distribuye desigualmente y esa distribución desigual también es el resultado del fin de la sociedad salarial. Entonces, hay una situación de época en la Argentina que permite que nos permita a nosotros reflexionar acerca de cómo es la violencia y cómo funciona, y por qué la violencia es un recurso legítimo en nuestra sociedad. ¿Y por qué es más legítimo que antes? ¿Siempre hubo actores que tenían prácticas legítimas? Sí, siempre, siempre. Siempre hubo violencias, ¿no? La violencia no es algo nuevo, ¿no? Cuando piensan la violencia del fútbol vinculada a la barra brava, lo presenta como nuevo, no. Violencia desde que hay fútbol. ¿La violencia de género es nueva? No. No. ¿Qué forma de violencia nueva? Siempre hubo violencias. Pero lo que nosotros advertimos que en los últimos 30, 40 años, el proceso de modificación del mundo de la sociedad salarial permitió la legitimidad de otras formas de violencia, que antes eran más ilegítimas. Bien, entonces, la violencia es un recurso, ¿no? Es un recurso que es legítimo, que está desigualmente distribuido, que para algunos es más legítimo que otros, porque tienen otros recursos. Ahora, lo que me gustaría que pensemos juntos es cómo la violencia como un recurso es una particularidad que los actores usan en algunos contextos y en otros contextos no. Porque entender a la violencia como un recurso es un punto para mí importante para desesencializar a las personas. No hay actores violentos, ¿no? Y con esto sé que soy polémico y me gano algunas cosas. No hay actores violentos. Hay actores que en algunos contextos cometen actos violentos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que quiero es señalar la legitimidad de la violencia en algunos contextos. Entonces, el mismo actor que en algunos contextos comete actos violentos, en otros contextos no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque en otros contextos se maneja con otros recursos, donde la violencia tal vez no es legítima. Desesencializar la violencia me parece un punto importante e interesante para pensar, por ejemplo, políticas públicas, ¿no? Si nosotros pensamos que hay violentos, la verdad que no podemos pensar políticas públicas. Ya está, son violentos de una vez y para siempre. Pero por el contrario, si nosotros pensamos que hay prácticas violentas que son el resultado de contextos que legitiman esa violencia, lo que tenemos que pensar es cómo deslegitimamos las violencias en esos contextos. ¿Se entiende? Entonces, me parece un punto importante a mí no esencializar las violencias, salir de la idea de que hay violentos. Tengo miles de ejemplos para pensar que los actores son y somos. Piensen todos y todas los que estamos aquí, somos personas diferentes según los contextos sociales, ¿no? Entonces, según los contextos sociales, tenemos, en algunos contextos tenemos prácticas violentas y en otros no. Y en ese punto, por ejemplo, doy un ejemplo que es muy gráfico para esto. Durante el trabajo de campo con los Barra Bravas, había un joven miembro de la Barra Brava que construía su masculinidad peleándose, ¿no? En la Barra Brava. Él se definía como verdadero hombre a través de las peleas por el aguante. Pero, eso era los sábados, pero los domingos era Boy Scout. Parece gracioso, parece un caso de alguien que está medio loco, pero no, ¿por qué? Porque en diferentes contextos relacionales tenía diferentes valores sociales. Y alguien alguna vez me dijo, bueno, pero mirá que la lógica meritocrática de los Boy Scouts y las Barra Bravas son parecidas. No quiero caer en esa discusión, pero más allá de esa discusión, lo que sí me parece importante es que pensemos que los actores sociales son el resultado también de la forma de interacción contextual. Entonces,
todos y todas los que estamos acá somos actores múltiples. En diferentes relaciones sociales somos diferentes tipos de actores. Y en algunas interacciones utilizamos la violencia, y en otras no. Lo que tenemos que trabajar, si queremos, por ejemplo, prevenir las violencias, es deconstruir la legitimidad de las violencias en ciertos contextos. Y deconstruir la legitimidad de la violencia es cambiar lo que es legítimo, lo que está bien y está mal para un grupo determinado en un momento determinado. Buena parte de las discusiones sobre violencia de género en los últimos 10 años en la Argentina van por ese camino, van por deslegitimar una cierta cantidad de prácticas que antes estaban naturalizadas. Entonces, pensando la violencia como un recurso, es para mí necesario entonces dar cuenta de que es un recurso que se utiliza contextualmente. Es un recurso que se utiliza contextualmente, que es desigualmente distribuido, y que esa distribución desigual es el resultado de la sociedad contemporánea, ¿no? Y eso es un punto importantísimo, digamos. Los jóvenes, o las jóvenes que usan la violencia como un recurso, no son marcianos, ¿no? No son locos. Por más que podamos pensar, ¿por qué no quiero pensarlos como locos? Porque quiero ubicarlos dentro de una trama de relaciones sociales que le dan validez a sus prácticas. Buena parte de las discusiones de pensar la violencia de género como violencia de género y no violencia pasional tiene que ver con esta misma idea, ¿no? Ubicar a la violencia dentro de un contexto de relaciones sociales que las legitima, y no como un rapto de locura. No es algo, me volví loco y le pegué a mi mujer. No, le pego a mi mujer porque es el resultado de las relaciones sociales que dicen que así soy un verdadero hombre en un contexto determinado. Entonces, o me peleo en una cancha de fútbol, o soy policía y le doy un correctivo a un pibe que pasa y me dice, me insulta. Lo que quiero que pensemos entonces es, las violencias son el resultado de las relaciones sociales en una sociedad determinada. Lo que nosotros queremos entonces es cambiar esa forma de violencia, las legitimidades. Por eso que iba a hacer tanto hincapié en la idea de legitimidad. El recurso de la violencia es un recurso legítimo. Mientras sea legítimo, se reproduce. Cuando deja de ser legítimo, cambia la reproducción. Empieza a ser horadada esa capacidad de reproducción. Bien. Otra dimensión interesante sobre la reflexión sobre la violencia tiene que ver para mí con cómo pensamos la relación entre violencia y placer, ¿no? Yo decía hace un rato que las violencias están vinculadas al placer, ¿no? Pero el placer también se construye socialmente. La sociedad define qué da placer y qué no da placer, ¿no? Nada que tenga que ver con el gusto y con el placer se construye de forma individual. Por más que tal vez nosotros creemos, a mí me gusta esto porque es mi individualidad, no. Todo lo que nos gusta, todo lo que nos da placer, se construye en términos sociales. En la sociedad, de forma diferente, desde muy niños, que nos dice, esto te gusta, esto no te gusta. Y entonces las formas vinculadas a la corporalidad, al placer de la violencia, son formas socialmente construidas. Entonces, aquí hay dos puntos para mí. El primer punto que tiene que ver con dar cuenta de que entonces puede haber grupos sociales en nuestro país que construyan a la violencia vinculada al placer. Pelearse está bien, da placer. Eso es una construcción social. Y como construcción social se puede modificar. Se puede modificar modificando los criterios de legitimidad de esa violencia. Entonces, nuevamente, la relación entre violencia y placer no puede caer en un esencialismo de la corporalidad, del gusto de las personas, sino en algo que se construye socialmente. Y como todo lo que se construye socialmente, se puede modificar. ¿Está bien? Ahora, quiero, pensando esto mismo, ¿no? Y pensando la violencia como un recurso, un punto para mí importante para entender la violencia como recurso es que esa violencia como recurso es para muchos de nosotras y nosotros, es algo que está interiorizado, es algo que no lo hacemos de forma reflexiva, ¿no? No estamos pensando, bueno, me voy a pelear para ganar prestigio, o no lo hacemos tanto, ¿no? O me voy a pelear para que me respete mi mujer, le voy a pelear para... No, es parte de una forma de interiorización que tenemos.
Y por eso es que es tan difícil también modificar esos criterios que son legítimos, porque están muy adentro de nuestro sistema de percepción del mundo. Es muy difícil cambiarlo. Lo tenemos adentro, porque lo que tenemos adentro son las construcciones sociales. Todo lo que, los gustos, el cuerpo, la forma de caminar, todo lo que nosotros somos es una construcción social. No hay nada que se construya por fuera del mundo de relaciones sociales, que no se reduce solamente a nuestra familia, ¿no? También se reduce a la escuela, a los grupos de amigos, etc. Todas nuestras relaciones sociales nos fueron formando. Esa formación está interiorizada, que a veces es muy difícil cambiarla. Hay que ser muy reflexivo sobre por qué hago las cosas que hago. Entonces, ahí hay un punto importante para mí, para ver cómo se cambian esas prácticas que tenemos interiorizadas. Para pensar la violencia como un recurso. Obviamente que ahí hay un doble camino, ¿no? Un camino que tiene que ver con las políticas públicas, para no reproducir las lógicas de las violencias y trabajar en la deconstrucción de la legitimidad, pero también un camino de la reflexión personal de cada uno y una, para ver qué forma de la violencia cada uno reproduce, ¿no? Entonces, un doble juego, un camino, un juego que tiene que ver con un rol del Estado, un rol del Estado fuerte, diciendo esto está mal, esto está bien, no tenemos que reproducir estas cosas, pero también por otro lado, viendo de qué manera nosotros y nosotras reproducimos ciertas lógicas. Por más que el Estado tenga una campaña interesantísima, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Un supuesto. Por más que el Estado tenga una campaña interesantísima para la prevención de la violencia de género, si yo sigo haciendo lo mismo de siempre, no cambia nada. No cambia muy poco. Bien, más o menos eso era lo que quería decir, Andrés. Si querés. Bien, José. Muy clara la exposición y sobre todo para el tiempo, digamos, que tenés para abordar un tema que es súper complejo y que de algún modo como queda en evidencia en un montón de las consultas. Yo quiero aclarar, digamos, que los ejemplos que pusiste son situados en ese contexto de investigación, digamos, que vos llevaste a cabo tanto con la hinchada de colegiales, con la hinchada de Huracán, el trabajo con la policía bonaerense, el trabajo con la policía federal. No hay intención, digamos, de caer en generalizaciones, digamos, sobre asignar prácticas violentas a profesionales, a personas. Eso es una aclaración que me parece pertinente. Y como segundo comentario, antes de ir a las preguntas que ya más o menos nos dejaron por acá, contarte y contarle a los y las personas que nos están viendo y que quizás no conocen mucho de nosotros, de Encuentro. Nosotros tenemos mucho trabajo, hay muchas personas acá. Leonardo Simonielo está presente. Leonardo, desde la Asociación Civil La Casa del Sur que nosotros teníamos, ha trabajado un montón de proyectos vinculados a la prevención de la violencia. En su momento ha trabajado proyectos como la violencia y los jóvenes, ha trabajado también proyectos vinculados al desarme voluntario, ha construido también consensos desde el Consejo Municipal para el mensaje de la violencia simbólica desde la exhibición de las armas en un momento en que la escalada de homicidios dolosos en la ciudad de Santa Fe, la violencia altamente lesiva, digamos, en muchos sectores de la ciudad era un problema y lo sigue siendo. Y tenemos ahora una asociación civil. Hay muchas de las chicas que están acá que desde una perspectiva lúdica, pedagógica, trabajan ellas le llaman la prevención. Hay una distinción ahí conceptual que ellos, si quieren, digamos, lo pueden profundizar. Ellas hacen una distinción entre prevención y prevención de la violencia, desde esa mirada lúdico-pedagógica, basada en la teoría de la comunicación no violenta de Johan Galtung, un matemático, un cientista social noruego. Han abordado también de manera puntual, con un montón de actores sociales, un trabajo muy interesante y que me parece que en algún momento necesitamos institucionalizar todavía más, porque me parece una muy buena experiencia a nivel local. Ese era por ahí el comentario que quería hacerte. Estaría muy bueno conocer sobre esta experiencia, digamos, si ellos quieren intervenir. Y si no, voy a pasar a algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. A ver, yo quiero aclarar 2 o 3 cosas, ¿no? Que obviamente tienen que ver con el tipo de charla, que es este tipo de charla.
Si hay alguien de la ciencia social acá, se va a dar cuenta que no está, que de forma indirecta estaba citando a medio mundo. Obviamente que acá no, como no era el tipo de charla, no me puse a citar a nadie, ¿no? Eso es un punto central. Y otro punto central, no di cuenta de buena parte de mi trabajo etnográfico, que me parecía que no tenía sentido dar ejemplo de tal cosa. Lo que sí, estaba chusmeando el chat, y lo que sí me parece importante, que tal vez no quedó tan claro o mejoraría yo en la presentación, es, a mí me parece siempre interesante dar cuenta de los matices de todo, ¿no? Y eso, alguien ahí decía, le falta matices, y la verdad que si le faltó matices, eso sí me preocupa, ¿no? Realmente, buena parte del trabajo etnográfico uno da cuenta, por ejemplo, de que no todo el mundo usa la violencia siempre de la misma manera, ¿no? La violencia es un recurso que a veces se usa y a veces no. La misma persona que la usa en un momento, a veces no la usa. Otras veces no la usa, y me parece interesante dar cuenta de la violencia como un recurso con diferentes tipos de uso, ¿no? No tengo mucho tiempo, pero para explicarlo, yo cuento muchas cosas respecto a las policías que me parece interesante. Los policías varones utilizan más la violencia que las policías mujeres, pero las mujeres también la utilizan, ¿no? Es un punto importante. Los policías varones utilizan más la violencia, los policías jóvenes varones utilizan más la violencia que los policías varones más viejos. Un punto importante también para entender las violencias. Los policías varones suboficiales usan más la violencia que los oficiales. ¿Por qué? Porque están más en la calle, principalmente. Pero no solamente por ello, sino porque también ganan prestigio más entre sus colegas utilizando la violencia. Y también porque, por ejemplo, para entender un matiz muy propio de las policías, los oficiales son los que escriben, y saben más escribir que los suboficiales. Entonces, después tienen la capacidad para hacer legal lo ilegal. Y entonces, así uno puede encontrar un montón de matices respecto a cómo se usa la violencia. Y respecto a las personas también, yo, por ejemplo, yo fui muy prejuicioso a la primera trabajo de campo en una comisaría y me encontré con un escenario, la verdad, que a mí me sorprendió completamente, ¿no? Uno iba pensando que iba a encontrar tal tipo de persona en la comisaría y después se encuentra a otras personas y termina siendo amigo, todavía me mandan mensajes para el día amigo, la policía, ¿no? Entonces es otra cosa, pero me parece importante salir de esa cuestión de pensar a todas las personas de la misma manera y de pensar a todas las personas de la misma manera todo el tiempo. Si no logré eso, eso sí me preocupa. Esa idea de matiz me parece importante para entender que la violencia se usa en un momento y en otro momento no. Un policía, por ejemplo, me decía, para entender también las violencias, me decía que cuando patrullaba con policías mujeres, siempre daba un coscorrón de más. O sea, que cuando su compañera de patrullaje era una mujer, siempre daba un coscorrón de más. Y la reflexión del mismo policía, era que él utilizaba más la violencia para quedar como macho ante su compañera mujer. Y así un montón y cuando salía con varón no usaba tanto la violencia, le importaba menos. Y los policías que tienen mucho tiempo en la fuerza usan menos la violencia porque tienen miedo de ser sancionados, tienen más miedo de ser sancionados, no porque no considere que está bien usarla, sino porque tienen miedo de ser sancionados. Y así lo mismo cuando están siendo controlados por, como dicen los policías, por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Hay un montón de formas que me parece importante de dar cuenta de que los policías, los barras, los vecinos de Fuerte Apache, los pibes de los sectores populares que van a los colegios más vulnerables o vulnerabilizados, usan las violencias en algunos momentos sí, en otros momentos no. Igual que todos y todas nosotros. Eso era lo primero que quería. Que me parece un matiz que tenía que quedar. Si no, eso sí me daba pena. Bien. Que no. Bien. Bueno, voy a ir con una pregunta que nos hizo Jorge, la hizo llegar de manera anticipada. Él se interroga, digamos, por otras formas de violencia que le preocupan y que le parecen graves. Y dice, más o menos voy a tratar de ser sintético, una es la violencia en el tránsito, que se visualiza de manera permanente en conductores de vehículos automotor, como es el no respeto de los más débiles en la calle, peatones y ciclistas, la ocupación de la senda peatonal, inclusive cuando tienen rampas para discapacitados, actitudes patoteriles en la ruta y muchísimas otras que sería largo enumerar. Otra es la violencia que se genera en cientos o miles de chicos que participan desde temprana edad en escuelitas de fútbol, buena parte de ellos de familias con muchas necesidades económicas, con habilidades innatas o adquiridas en los potreros que transcurren buena parte de su infancia con la ilusión de salir de pobres con el fútbol, pero que de jóvenes son dejados de lado, generando una gran frustración que en algunos casos puede devenir en violencia. Sobre esto, si bien poca o hay algo de bibliografía como en el libro de Niños Futbolistas de Juan Pablo Meneses, y algún
material periodístico entre el que menciona el caso de un suicidio de un joven arquero de Colón en los últimos meses. Sí, sobre esos dos temas me parece que hay bastantes cosas para reflexionar sobre lo que plantea Jorge. En ambos casos estamos dando cuenta de cómo se construye legitimidad. O sea, no voy a hablar de nuevo sobre la legitimidad, pero piensen que la legitimidad es el eje central para dar cuenta de esas formas de violencia. Respecto a la violencia de tránsito, hay los conflictos, violencia, no sé cómo le quieran llamar respecto al tránsito, hay algunos trabajos de colegas antropólogos muy interesantes para pensar el tema. Pablo Reich ha trabajado sobre eso, no sé los que trabajan tránsito si lo han leído. Pablo Reich. ¿Cómo es el nombre? Pablo Reich. W-R-I-G-H-T. Pablo Reich ha trabajado bastante sobre eso y él vivió bastantes años en Estados Unidos, entonces tiene toda una reflexión comparativa sobre el tránsito en otros países y el tránsito en la Argentina y qué cosas se respetan y qué cosas no se respetan. Y entonces tiene algunos trabajos muy interesantes sobre eso. Me parece que ahí buena parte de lo que tenemos que pensar es cómo se vive también la Argentina, ciertas lógicas, y entonces cómo esas lógicas también se reproducen en la forma en que manejamos. Y cómo todo lo que llamamos, no sé, todo lo que tiene que ver con saber manejar, es todavía, son todas políticas que no han sido explotadas en la Argentina, o todavía han sido recientemente explotadas, ¿no? Es algo que hay que explotar. Y la segunda parte es la que hacía referencia al mundo del fútbol y la presión, digamos, que se le transmite a niños, niñas, adolescentes, digamos, por tener una idea de éxito en cuanto a llegar a primera división. Imagino que la pregunta va por ahí. Sí, a ver, eso me parece recontra interesante. No sé cuántos de ustedes van a ver fútbol infantil, pero si ustedes van a ver fútbol infantil, es terrible, ¿no? Uno piensa que la violencia está cuando van a ver, no sé, ustedes serán de Newell's o Central o Colón o Unión, no. Vayan a ver baby fútbol a las 11 de la mañana. Es increíble, increíble. Los padres del baby fútbol, los padres, las madres, estamos todos locos. Porque entramos en una lógica del grito, de esto, increíble. Pero más allá de eso, que también muestra un clima de legitimidad de la violencia, me parece interesante para pensar el tema de la violencia, en este caso, otra forma de violencia que quedan mucho más opacadas, que las mencionó Jorge, ¿no? Que una tiene que ver con las expectativas y la no realización de esas expectativas, ¿no? Ciertas ideas de fracaso, y muchas otras formas de violencia que tienen que ver con los tratos que las instituciones le dan a estos jóvenes, ¿no? Y entonces ahí hay varios elementos para pensar, y tal vez muchos para regular en estos casos. Hay muchas cosas para regular. Sobre este tema, no sobre la violencia, pero sí sobre la formación de jugadores y sobre la formación de pequeños jugadores profesionales, hay algunos otros trabajos de colegas también que trabajan este tema. Si a Jorge le interesa, hay un colega que yo le dirigí una tesis hace un montón y ahora está haciendo otra cosa, pero que está haciendo un trabajo de investigación sobre formación de jugadores profesionales en excursionista y trabaja con todos los jugadores de las inferiores. Y entonces trabaja en la importancia de que es para ellos llegar a primera, cómo llegar a primera y todo eso. Y después hay un trabajo de este mismo colega con otro colega que trabajó comparativamente inferiores de Vélez, inferiores del Pachuca e inferiores del Nantes para ver cómo se construye la idea de carrera deportiva en 4 inferiores diferentes, en 3 inferiores diferentes. Entonces, eso después, si querés, los puedo asociar. Bien. Me parece interesante. Ahí es un escenario muy donde se ven mucho las miserias del capitalismo y del capitalismo sobre los más jóvenes, ¿no? Y me parece que está directamente vinculado a lo que señalábamos hace un rato sobre el fin de la sociedad salarial. Cuando la sociedad salarial desaparece, empiezan a aparecer, o con mucha fortaleza, empiezan a aparecer otros espacios donde hacer carreras profesionales que permitan salvarse. Entonces, buena parte de las familias ponen toda su fuerza en salvarse a través de que su hijo se consagre en el fútbol, y la verdad que detrás de eso hay una gran mentira, porque Carlos Tevez va a haber uno solo. Todos. ¿No? En Fuerte Apache hay 7.000 pibes que juegan a la pelota, pero Carlos Tevez va a haber uno solo.
pero está la figura de Carlos Tevez ahí en Fuerte Apache, en la canchita, y todos quieren ser como. Entonces hay una expectativa que nunca, pero nunca se ajustará a la realidad. José, voy con otra pregunta que nos hizo llegar Jessica y luego Charo, una integrante de Surgir, puede usar el micrófono como para hacer la pregunta por acá. Jessica preguntaba, cuando vos al principio hablabas de la complejidad, digamos, en la definición de las violencias, preguntaba cómo se delimita. ¿Cómo se delimita la violencia? Si no hay una definición de violencia, ¿cómo se delimita? Pregunto. Bien, yo esto te lo respondo como investigador, ¿no? Los investigadores sociales lo que hacemos, o más o menos, mucho de lo que hacemos para investigar las violencias es entrar a un campo de discusiones y ver qué se define como violencia en ese campo y dar cuenta de diferentes actores que están disputando por la violencia en ese contexto. Por ejemplo, yo trabajé con violencia en el fútbol, con barra bravas, y a mí lo que me interesaba era saber cómo los barra bravas definían sus prácticas y cómo las definían los espectadores y cómo las definían los medios de prensa. Entonces, dar cuenta de diferentes actores luchando por la discusión de esta práctica se define como violenta. Ahora bien, ¿no? Y esto me parece importante, eso lo hago como investigador social, pero después como actor social y político, yo tengo una definición de violencia, ¿no? Y eso me parece importante, no quiero caer en la idea de que todo es lo mismo, ¿no? Como investigador tenemos que tener una definición no prejuiciosa, digamos, salir de la idea de definición e intentar entender qué se define como violento para los actores que cometen prácticas violentas. Pero después eso no significa que yo no crea que esas prácticas sean violentas y que no intente cambiarlas. Son como dos caminos diferentes. Como investigador lo que tenemos que hacer, me parece, que para entender la lógica y las raíces sociales y culturales de las prácticas violentas, es entender qué se mueve en la discusión acerca de qué se define como violencia en un contexto determinado. Hasta nos sirve como herramienta para pensar políticas públicas. Si yo pienso, por ejemplo, que los barra bravas son locos, son cabeza de termo, que salen a tirar tiro, nunca voy a entender nada. No voy a entender cómo los barra bravas se hacen de recursos simbólicos, o sea, de prestigio y de recursos materiales, importantísimos, a partir de ser miembro de las barra bravas, ¿no? La articulación de esas dos dimensiones es central para entender por qué hay gente que perdura en las barra bravas. ¿Están solamente por la plata? No. ¿Están solamente por ser reconocidos como aguantadores? No. Es en la articulación entre el aguante y el acceso a recursos donde uno puede entender por qué ciertos grupos desean ser parte de las barra bravas, ¿no? Y entonces, eso es como investigador social, ¿no? Tenemos que dar cuenta de esas raíces sociales y culturales para pensar política de prevención. No sé si respondí, me parece que no respondí, que fui para cualquier lado, pero... No, quedó para mí, quedó claro, digamos, eso, sobre todo en la importancia de, como investigador, digamos, tomar distancia respecto de los prejuicios, digamos, que todos tenemos a la hora de interpretar algo como violento o no, digamos. Charo, ¿querés prender el micrófono? ¿Se me escucha? Sí, algo ¿Sí? hay como una interferencia ahí. Hola, hola. Bien, adelante. Okay. Bueno, hola José y hola a todos los participantes. Yo soy parte de la Asociación Civil Pensamientos del Movimiento, que lo que dijo Andrés, que Surgir es parte de uno de nuestros dispositivos, digamos, que le llamamos experiencia Surgir. Nosotros decimos siempre que esta experiencia no puede ser individual, sino que la invitación es a grupos humanos, ¿sí? Que las personas que participan, que la viven, tienen que venir acompañados de personas, ya sean adultos jóvenes o adultos mayores, de compañeros, colegas que compartan determinado espacio. Y bueno, le decimos experiencia Surgir, le llamamos dispositivo porque también tenemos nuestro propio método, que tiene que ver con la prevención, que es lo que decía Andrés hoy también, que es anticipar las causas de lo que pueden resultar estas prácticas, estas construcciones de lo que vos decías, José, de las relaciones que podemos establecer con la sociedad que están estereotipadas, que internalizamos sobre violencia. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera, trabajar para las culturas de paz. Este método, o sea, es observación
la mirada, el prejuicio, cómo construimos la mirada sobre otro, la comunicación, cómo intercambiamos y cómo negociamos con nuestro alrededor, la expresión y la acción. La pregunta que yo quería acercarte, más allá de presentarnos a nosotros como equipo y de lo que hacemos en nuestra tarea, nosotros planteamos esta instancia, esta experiencia Surgir, y como te decía, como van grupos humanos, no solamente nos reducimos a las escuelas, sino también que instituciones deportivas de la ciudad nos han visitado, también de distintos espacios y asociaciones y vecinales. Pero en todos los casos se trata de una primera instancia. Digamos, yo pienso cómo establecer de este dispositivo o de estas prácticas que en un primer momento de pronto pueden suceder en la escolarización o cómo llevarlo a la vida adulta o cómo estandarizarlo para toda la sociedad, cómo generar la política pública a partir de la edad adulta, por ejemplo, después de la escuela, después de la institución que debería regular a toda la sociedad en general. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo te imaginas esa política pública a través de una ley, a través de un... Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, está muy bueno lo que hacen. La verdad que no tengo la menor idea de qué responderte, para ser sincero, ¿no? Y eso, voy a ser sincero, totalmente sincero. Me parece que, aparte, hay ahí un desafío importantísimo, ¿no? Porque si seguimos pensando la violencia como un recurso, la violencia como un recurso es un recurso que se toma no solamente en la infancia, después te puede tomar en todos lados, o sea que no sirve solamente trabajar en la socialización primaria, ¿no? Entonces ahí hay un desafío de tener que trabajar con los actores sociales a lo largo de todo nuestro recorrido vital. Creo que tal vez ahí la posibilidad tiene que ver con pensar, tal vez, trabajar con lo que se consume, ¿no? ¿Qué consumen estos actores y cómo, digamos, entrarle muy indirectamente? No va a ser una posible política pública directa, sino para mí una posibilidad es llegar a través de lo que se consume y lo que hacen estos actores. Muy indirecto. Si no, directamente pues no tenés un grupo humano, ¿no? Ahí, si no, ¿cuál es el grupo humano? De forma indirecta, tal vez una posibilidad es pensar, trasladar una cierta cantidad de valores y conceptos a través de consumos que tengan estos grupos. Pero no lo sé, la verdad. Está bueno como desafío. Bueno, gracias por invitarnos a pensar entonces. Por la sinceridad, no más que nada. José, sigo con la pregunta de Ivana, cuando hablaba sobre la cultura del aguante, digamos, esta idea por ahí tan presente en los estudios etnográficos que has realizado. Pregunta si en esa cultura del aguante no se legitimaría el lugar violento. Bien, la cultura del aguante legitima la violencia, sí, sin duda. Ese es un punto importante para entender lo que nosotros llamamos la lógica del aguante, más que la cultura. En los últimos años salimos de la idea de cultura y la llamamos más lógica. La lógica del aguante legitima la violencia. Y acá me parece un punto importante pensar cómo esa violencia se legitima no solamente por los barra bravas, sino también se legitima por todos los actores del mundo del fútbol. Por ejemplo, si pensamos violencia en el fútbol y reducimos las violencias en el fútbol a las barra bravas, siempre estamos contentos porque parece que el resto de los actores del mundo del fútbol no tenemos prácticas violentas. Y sin embargo, todos los que vamos a los estadios tenemos múltiples prácticas violentas. Por ejemplo, cantar que voy a matar a un rival, ¿no? Cualquiera de ustedes que va a la cancha, seguramente alguna vez se ha encontrado cantando una canción en la cual dice que va a matar a un rival, que va a violar a un rival, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes me dirán, bueno, pero yo no lo hago, solamente lo canto. Es verdad, pero ¿por qué cantamos eso? ¿No? Me parece importante que seamos reflexivos acerca de qué cosas decimos y cómo eso que cantamos también construye una legitimidad de la violencia. La legitimidad de la violencia, o sea, la legitimidad del aguante, no se construye solamente en los barra bravas, ¿no? Buena parte de las prácticas de los barra bravas que ellos consideran que está bien, aunque el resto de la sociedad considera que está mal,
esa legitimidad se construye en un mundo de relaciones sociales que supera ampliamente a la barra, que no puede reducirse a la barra brava. Hay varios ejemplos así de un jefe de la barra brava sacándose fotos con plateístas, por ejemplo. No sé si recuerdan el Rafa Diceo sacándose fotos con los plateístas a la 12, por ejemplo. En la 12 no, con los plateístas en la cancha Boca. La legitimidad que tiene la violencia supera al mundo de las barras. Y todos los actores del mundo del fútbol contribuyen de forma diferente a legitimar las violencias, por ejemplo. Entonces, la legitimidad de las violencias en el mundo del fútbol no se reducen a las barra bravas. Y está mal pensar que solamente son las barra bravas los que tienen prácticas violentas y son solamente los barra bravas los que legitiman la lógica del aguante. Los periodistas lo hacen, los jugadores lo hacen, los técnicos lo hacen, los espectadores que no somos parte de las barras, o sea, nosotros y nosotras, lo hacemos. Todos contribuimos a legitimar las violencias en el fútbol. Pero lo mismo pasa para pensar, por ejemplo, las violencias policiales, ¿no? Si realmente nosotros creemos que un policía le pega a un joven de gorrita porque tiene ganas nada más, o porque se está olvidando cómo se construye una legitimidad social sobre ese correctivo, ¿no? Y hay un montón de colegas, no, obviamente no vamos a citar en esta charla, pero hay un montón de colegas que trabajan en cómo las violencias policiales son socialmente legítimas, porque se construyen sujetos sociales sobre los que esas violencias son posibles de hacer. No es casualidad que siempre las violencias policiales vayan siempre sobre los mismos actores. Jóvenes, varones de los sectores populares. La clientela cautiva que tiene la violencia policial. ¿Por qué? Porque hay una legitimidad social que dice que esos actores son peligrosos. La peligrosidad sobre el joven varón de los sectores populares se construye socialmente. Y entonces eso me parece importante para dar cuenta de que los policías, los barras, los vecinos de Fuerte Apache, viven en una sociedad que condensa una cierta cantidad de valores sociales similares. Entonces, buena parte, alguno de ustedes, tal vez nosotros no porque somos más políticamente correctos, pero muchas veces han escuchado esa frase, y si era un negro tan feo que me crucé de vereda, esas cosas, ¿no? Que decimos todo el tiempo, asociando ciertos sectores sociales a peligrosidad. Esa práctica termina legitimando cierta forma de la violencia policial. La violencia policial se legitima socialmente. Los policías lo ponen en práctica, pero la legitimidad social que le da validez es una legitimidad socialmente construida. Que todos y todas la reproducimos. Políticamente, en estos espacios tal vez somos mucho más políticamente correctos o intentamos no reproducirla, pero muchas veces la reproducimos también. José, ahí a propósito, vos no lo quisiste mencionar, a mí es el primero que se me viene a la cabeza, uno de esos colegas tuyos, digamos, que investiga esto, y lo asocio inmediatamente a una pregunta que hace Sebastián, Esteban Rodríguez Alzueta. Él dice sintéticamente, con mucha claridad, el olfato policial se construye con olfato social u olfato vecinal, y Sebastián dice... A mí particularmente me interesa y me intriga la violencia que surge de la sociedad, barra vecinos o víctimas de un robo. Me llama poderosamente la atención el grado de violencia que surge de personas comunes, dice entre comillas, ante estos hechos, ya sea en particular o en conjunto, sin ánimo de justificar el robo, obviamente. Bien, sí, es un tema interesantísimo. Buena parte de nosotros, vuelvo a lo de Esteban está conectado, lo de Esteban Rodríguez Alzueta está conectado directamente con esto, ¿no? Con pensar la legitimidad social sobre las violencias de las policías, en este caso lo de Esteban y lo que yo decía, pero también la legitimidad social, por ejemplo, sobre los linchamientos, que es de fondo la pregunta que señalábamos, que estábamos pensando. ¿Por qué desde el 2000 hubo un pico de linchamientos en el 2014, pero desde el 2009 hasta la fecha hubo mucho más linchamientos en la sociedad argentina, que era una sociedad, a diferencia de otras sociedades latinoamericanas, donde el linchamiento no era una práctica recurrente. Y eso tiene que ver con cómo se empezó a legitimar una cierta idea de justicia por mano propia, vinculada al hartazgo frente a la inseguridad. Digo, inseguridad entre comillas, porque también sabemos que la diferencia entre inseguridad, sensación y todo eso, que no vamos a hablarlo acá, pero más allá de eso, lo que yo quiero que pensemos, y me parece un punto importante, es cómo se empezó a legitimar una idea de que, bueno, la policía no hace nada, la justicia no hace nada, bueno, los vecinos vamos a hacer algo. Y esto, en los últimos años,
sobre todo entre el 2013 y el 2016, ganó mucha, pero mucha fuerza. Mucha fuerza. Y para pensarlo en términos sociales, buena parte de la doctrina Chocobar, lo que nosotros llamamos la doctrina Chocobar, abona también estas mismas legitimidades, ¿no? La legitimidad de que la vida del otro no vale nada, la vida de la alteridad del delincuente no vale nada, y entonces hay un proceso de legitimidad vinculado a la deshumanización de la alteridad. El otro no es humano. Y como no es humano, puedo hacer cualquier cosa con ese otro. Como no es humano, lo puedo cagar a patada. Disculpen, ese no era... No había dicho ninguna mala palabra en toda la 1 hora y 20, que para mí es un montón. Lo puedo matar a patada, lo puedo moler a golpes, ¿no? Esa idea de deshumanizar al otro como una práctica que me permita legitimar esa idea de son la basura de la sociedad. Y en la cual, en esa forma de vigilantismo vecinalista, ¿no? Son el resultado también de la negatividad y la mala imagen que tienen las policías, la justicia, y etcétera, etcétera. Y entonces la posibilidad que surge de hacer justicia por mano propia y que siempre está a la mano, ¿no? Y también ahí, nuevamente, a la mano y a la patada, pero que siempre, ahí también tenemos que pensar algo del placer vinculado también a esta práctica, ¿no? De pelearse, de romper la vida tediosa, ¿no? Y después poder contar algo, no sabe lo que pasó, hice tal cosa. Hay algo también de el relato y la posibilidad de los usos también de las nuevas tecnologías y mostrarse pateando a alguien. Hay algo también de un espíritu de época de la construcción de la individualidad vinculada, en este caso a la violencia, pero vinculado a mostrarse como activo ante ciertas prácticas, ante ciertos hechos sociales. Clarísimo, José. La última pregunta, nos quedaron un montón, la verdad que muchas súper interesantes, digamos, pero bueno, es el problema de abordar un fenómeno por ahí que tiene un montón de aristas o líneas de fuga, y con tan poco tiempo. Pregunta Mili, pensando en el ejemplo que dabas de los policías, ¿se puede pensar en el ejercicio del poder punitivo sin violencia o son dos conceptos necesariamente entrelazados? No, son conceptos entrelazados, sin duda. Sin violencia, ¿para quién? Sería mi pregunta, ¿no? Volveríamos a todo eso, pero obviamente lo que nosotros tenemos que pensar es que para la policía lo que tenemos que hacer es que quede bien claro cuál es el uso legítimo de la fuerza. A ver, la policía tiene dentro de sus facultades el uso de la fuerza, ¿no? Pero tiene que hacerlo de uso legítimo. Cuando se vuelve ilegítimo ese uso de la fuerza, se transforma en violencia. Si no, ahí está ladrando el perro, supongo que se va a escuchar. Voy a hablar más poco fuerte. Entonces, el uso de la fuerza, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo la policía, cómo controlar a las policías para que no usen un uso de la fuerza ilegítimo, ¿no? El uso de la fuerza legítimo y legal, el legal, está bien, la policía lo tiene que usar. Yo, por ejemplo, trabajé intentando explicar a la policía todo lo que tiene que ver con el uso racional de la fuerza, o sea, el uso progresivo de la fuerza. La policía tiene que usar la fuerza, pero tienen que usar la fuerza y principalmente tienen que saber usar la fuerza. Y esto muchas veces suena un poco incorrecto lo que voy a decir, pero nada mejor que un policía sepa tirar, por ejemplo, ¿no? Cuando un policía sabe tirar y sabe cuándo tiene que tirar, y cómo tirar, y el que usa el arma tiene que saber usar su arma. Un policía que tiene que, por ejemplo, alguien que sabe que tiene que esposar, tiene que saber esposar, ¿no? Buena parte de usted está lleno de videos en YouTube, en todos lados, de cómo policías intentando esposar a alguien golpean, lastiman, etcétera, etcétera. Eso es porque no saben utilizar bien su fuerza. Me parece que un punto importante aquí tiene que ver con trabajar con policías más profesionales, mejorar la profesionalización de la fuerza de seguridad para que su uso de la fuerza sea el legal y sea legal en función de sus capacidades. Y eso es la verdad que es formación. Buena parte de las policías que tenemos en la Argentina están muy mal formadas, muy mal formadas. Sobre todo los suboficiales, que son los que están en la calle, los que hacen el trabajo más visible, ¿no?
5 o 6 meses de formación, van a la calle, tienen muy poca, más allá de eso, que es poco, después tienen muy poca formación continua, ¿no? Que es un punto central e interesantísimo. La formación continua es central. No es solamente me formo y no voy nunca más a una academia de tiro, no voy nunca más a hacer un ejercicio de entrenamiento determinado. La formación continua es importantísima para ser un buen policía. Saber cómo trabajar. Ahí Julio dice algo del adicional, no llegué a leer, pero cuánto le pagan a la policía también es central, ¿no? Para tener buenos policías, pero está muy mal pagado la mayor parte. Pero en serio lo que necesitamos son mejores policías más profesionales. Y eso tiene que ver con, con decisiones políticas, cuando buena parte de las decisiones políticas vinculadas a la seguridad tienen que ver con llenar de policías, ¿no? Saco policías como si fuesen chocolates. Saco un policía, meto un policía, saco un policía. Formo policías en 5 meses y lleno la calle de policía. Entonces, y eso tiene que ver con una concepción muy populista, ¿no? Y la verdad, yo lo voy a decir con una honestidad brutal, una posición muy tonta. Pensar que la seguridad se soluciona con policía, no, la seguridad no se soluciona con policía. La inseguridad, ¿no? La inseguridad no se soluciona con policía. De hecho, en la Argentina tenemos muchas veces una relación por ciudades mucho más alta que todo el mundo de la relación de policía por habitante, ¿no? Y sin embargo seguimos teniendo alto grado de inseguridad. ¿Por qué? Porque los policías están mal formados, porque están mal controlados, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas para pensar esto que no tiene que ver con tener más policías, ¿no? Y sí, entonces hay un montón de elementos aquí interesantes para pensar esto. Buenísimo, José. Agradecerles, obviamente, principalmente a José por la claridad, por la invitación a reflexionar sobre estos temas, digamos, después cada uno en función de su experiencia, de su campo de trabajo, de su profesión, formación, puede, me imagino, por ahí hacer una elaboración más personal. Pero agradecerles a todos, agradecerle a José, agradecerle a las personas que participaron y nos llenaron de preguntas, pero no pudimos por ahí atender, y desde ya queda la invitación para las próximas rondas de encuentro, donde también vamos a poder seguir trabajando sobre estos temas y muchos otros. José, bueno, muy amable y muy claro todo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna consulta más particular de texto sobre, Andrés tiene mi mail, les digo mi mail, Garriga José, es muy fácil, garrigajose@hotmail.com. Puedo mandar textos sobre esas cosas que me gustan, que son las violencias. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan una buena noche. Un buen fin de semana iba a decir, pero porque estoy en viernes, no sé por qué. Bueno, José, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima ronda de encuentro.